Antes de que las lágrimas por mi marido se secaran completamente en mis mejillas, mi hija Carolina ya estaba tocando el timbre de mi puerta con un abogado desconocido. Hacía apenas 48 horas que habíamos enterrado al amor de mi vida, y ahí estaba ella, mi propia sangre, con una sonrisa fría y calculadora que me heló el alma. «Mamá», me dijo Carolina sin siquiera darme un abrazo de condolencia, «te presento a Marco, es abogado y tenemos que resolver algo urgente contigo». El tal Marco me extendió la mano con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Llevaba un maletín negro que apretaba contra su costado como si contuviera mi sentencia de muerte. Las coronas de flores del funeral aún decoraban mi sala, el aroma de los claveles blancos todavía impregnaba cada rincón de la casa, y ya tenía a mi propia hija conspirando para arrebatarme todo lo que mi esposo y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio. ¿Resolver algo urgente?, pregunté con voz temblorosa, aunque por dentro mi sangre hervía de indignación. ¿Qué puede ser tan urgente que no puede esperar ni siquiera una semana después del funeral de tu padre? Carolina intercambió una mirada cómplice con Marco, una de esas miradas que creen que los viejos no notamos. «Mamá», continuó Carolina con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante los últimos años, «Marco me ha explicado que es mejor actuar rápido en estos casos. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y sin papá, mantenerla será imposible para una mujer de tu edad». Marco abrió su maletín con movimientos ensayados y sacó una carpeta llena de documentos. «Señora Marta», dijo con voz pausada y profesional, «hemos preparado unos papeles que le facilitarán mucho la vida. Lo que su hija está sugiriendo es lo más sensato que puede hacer en su situación». Ahí fue cuando Carolina soltó la bomba que me partió el corazón. «Mamá, necesito que firmes la renuncia de la casa. Sé que suena drástico, pero piénsalo bien, ya no la necesitas. Sin papá, este lugar debe traerte solo dolor y recuerdos amargos. Podríamos venderla y encontrarte un lugar más pequeño, más apropiado para tu edad». «Renunciar a mi casa», repetí lentamente, sintiendo como cada palabra era una puñalada en mi pecho. Esta casa donde había criado a Carolina, donde había vivido los mejores años de mi vida, donde cada rincón guardaba los recuerdos más preciados con mi esposo. «Exactamente», intervino Marco, extendiendo los papeles hacia mí como si fuera una transacción comercial cualquiera. «Hemos encontrado una residencia muy bonita, con todos los servicios que necesita. Su hija se encargará de todo, usted solo tiene que firmar aquí y ya no tendrá que preocuparse por nada más». Carolina se acercó y puso su mano en mi hombro con una familiaridad que me resultó repugnante. «Mamá, sabes que solo quiero lo mejor para ti. Esta casa te trae recuerdos dolorosos, y a tu edad, mantenerla debe ser agotador. Confía en mí, sé lo que es mejor para ti. Ya no vas a necesitar esta casa tan grande». «¿Una residencia?», pregunté, fingiendo confusión mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. «¿Te refieres a un asilo?». La palabra salió de mi boca como si fuera la primera vez que la consideraba, aunque sabía perfectamente cuáles eran sus verdaderas intenciones. «No es un asilo, mamá», se apresuró a corregir Carolina con una sonrisa falsa. «Es un lugar especializado para personas de tu edad, con enfermeras las 24 horas, actividades, gente de tu generación. Estarás mucho mejor atendida que aquí, sola en esta casa tan grande y vacía». Marco asintió gravemente. «Su hija tiene razón, señora Marta. Estos lugares son mucho más seguros para personas de su edad. Y lo mejor de todo es que no tendrá que preocuparse por gastos, mantenimiento, ni nada de eso. Todo estará cubierto». «Todo estará cubierto», repetí, notando cómo evitaban mencionar el dinero de la venta. «¿Y quién va a cubrir esos gastos?». La pregunta salió con más firmeza de la que había planeado mostrar. Carolina y Marco intercambiaron otra mirada nerviosa. «Bueno, mamá», balbuceó Carolina, «obviamente con el dinero de la venta de la casa habrá más que suficiente para cubrir todos tus gastos por el resto de tu vida». «Claro», agregó Marco rápidamente, «y su hija administrará todo por usted. No tendrá que preocuparse por nada financiero nunca más». Ahí fue cuando entendí completamente el plan. No solo querían deshacerse de mí, sino que querían quedarse con todo el dinero de la venta. Me verían como una carga, como un estorbo que había que remover del camino para poder disfrutar de la herencia que creían que les correspondía. «Déjame pensar», les dije finalmente, adoptando el tono de voz quebradizo que todos esperaban escuchar. «Es una decisión muy grande, hija.
¿No crees que es demasiado pronto? Tu padre acaba de... Mi voz se quebró intencionalmente, y vi cómo ambos intercambiaron una mirada de satisfacción. Mamá, insistió Carolina con urgencia, precisamente por eso es importante actuar rápido. No queremos que sufras más de lo necesario. Los trámites pueden volverse muy complicados si esperamos mucho tiempo, y será peor para todos. Pero ellos no sabían que yo había estado esperando este momento durante meses. Mi esposo y yo habíamos hablado sobre las verdaderas intenciones de Carolina, y habíamos tomado nuestras precauciones. Mal sabían ellos que en las próximas 48 horas, yo tendría todo el poder en mis manos. Mientras los observaba con mi mejor cara de anciana confundida, recordé cómo había llegado a este momento. 66 años de vida me habían enseñado que las apariencias engañan, y yo había perfeccionado el arte de parecer exactamente lo que la gente esperaba ver, una viuda frágil, indefensa, fácil de manipular. Esa mañana me había vestido con mi vestido gris más sencillo, el que me hacía ver más pequeña y vulnerable. Había escogido mis zapatos más gastados, los que me hacían caminar con pasos cortos y vacilantes. Incluso había dejado mi cabello un poco más desordenado de lo habitual, como si el dolor por la pérdida de mi esposo me hubiera dejado sin fuerzas para arreglarme adecuadamente. ¿Sabes qué, hija?, les dije con voz temblorosa, creo que tienes razón. Quizás sí sea demasiado para mí manejar esta casa sola. Vi cómo los ojos de Carolina se iluminaron con una mezcla de alivio y avaricia mal disimulada. Marco se enderezó en su silla, claramente satisfecho con el rumbo que tomaba la conversación. Me alegra tanto escuchar eso, mamá, dijo Carolina, acercándose a mí con una sonrisa que no había visto en años. Sabía que entenderías que solo queremos lo mejor para ti. Pero yo había aprendido a leer entre líneas, y lo que realmente estaba diciendo era, qué fácil ha sido convencer a esta vieja tonta. Durante los siguientes minutos, los dejé hablar. Marco explicó los términos legales con esa voz profesional que usan los abogados para hacer que todo suene inevitable. Carolina asentía a cada palabra, agregando comentarios sobre lo maravillosa que sería mi nueva vida en la residencia. Yo solo asentía débilmente, haciendo las preguntas que una anciana confundida haría. ¿Y esta residencia está lejos de aquí?, pregunté con voz pequeña. Es que no me gusta alejarme mucho de los lugares que conozco. No te preocupes por eso, mamá, respondió Carolina rápidamente. Está en un lugar muy tranquilo, perfecto para descansar. Y yo te visitaré cuando pueda. La pausa antes de las últimas palabras me reveló exactamente cuánto planeaba visitarme. Marco sacó más papeles de su maletín. Señora Marta, aquí tenemos todos los documentos necesarios. Solo necesitamos su firma en estos puntos específicos, y nosotros nos encargamos del resto. Señaló varias líneas marcadas con pequeñas X rojas, como si fuera una simple formalidad. ¿Y qué pasa con todas mis cosas?, pregunté, mirando alrededor de la sala llena de recuerdos. Los muebles, las fotos, los recuerdos de tu padre. Mi voz se quebró genuinamente al pensar en todos los objetos que guardaban la historia de mi matrimonio. No te preocupes por eso, dijo Carolina con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. Yo me encargo de todo. Guardaré lo más importante y el resto. Bueno, donaremos lo que no necesites en tu nueva vida. ¿Donar?, repetí, sintiendo como mi corazón se aceleraba. ¿Pero no quieres quedarte con algunas cosas de tu padre? Sus libros, su escritorio, sus... Mamá, me interrumpió Carolina con un tono ligeramente impaciente. No tengo espacio para todas esas cosas viejas. Además, es mejor hacer una limpieza completa. Empezar de cero es lo más sano. Marco asintió gravemente. Su hija tiene razón. En estos casos, es mejor no cargar con demasiadas pertenencias. En la residencia tendrá todo lo que necesita, y el espacio es limitado. Ahí fue cuando algo hizo clic en mi mente. No solo querían deshacerse de mí, sino que querían borrar por completo la vida que mi esposo y yo habíamos construido. Para ellos, éramos solo obstáculos que había que remover del camino. ¿Y cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté, fingiendo ansiedad. Es que es una decisión muy grande, y me siento tan confundida sin tu padre aquí para aconsejarme. Carolina y Marco intercambiaron otra de esas miradas que creían que yo no notaba. Bueno, mamá, dijo Carolina lentamente. El tema es que ya hemos hecho una reservación en la residencia.
Hay lista de espera, y si no la tomamos ahora, podríamos perder la oportunidad. Ya hicieron una reservación, repetí, dejando que un toque de alarma se colara en mi voz. Sin preguntarme. Es que queríamos asegurarnos de que tuvieras un lugar garantizado, se apresuró a explicar Carolina. Estos lugares se llenan muy rápido, especialmente los buenos. No queríamos que te quedaras sin opciones. Marco abrió otra carpeta. De hecho, señora Marta, necesitamos que firme hoy mismo. Mañana tenemos que entregar toda la documentación, y si no, perderemos la reservación. Sería una lástima desperdiciar esta oportunidad. ¿Mañana?, pregunté, dejando que mi voz subiera una octava. ¿Pero no es demasiado rápido? Apenas estoy procesando la muerte de mi esposo, y ya tengo que tomar decisiones tan importantes. Mamá, dijo Carolina con un tono que intentaba ser paciente pero que no podía ocultar su irritación, por eso mismo es importante actuar rápido. No queremos que tengas que sufrir más tiempo del necesario en esta casa llena de recuerdos dolorosos. Además, agregó Marco, mientras más tiempo pase, más complicados se vuelven los trámites legales. Es mejor resolver todo ahora, mientras las cosas están claras. Pero yo llevaba décadas observando a las personas, y podía ver la impaciencia creciendo en sus ojos. No era preocupación por mi bienestar lo que los motivaba, era la urgencia de cerrar el trato antes de que yo pudiera cambiar de opinión o, peor aún, consultar con alguien más. ¿Y si me arrepiento después?, pregunté con voz pequeña. Si no me gusta la residencia o si extraño demasiado mi casa. No te vas a arrepentir, mamá, dijo Carolina con firmeza. Vas a estar mucho mejor. Ya no tendrás que preocuparte por nada, habrá gente que se encargue de todo por ti. Exactamente, confirmó Marco. Y legalmente, una vez que los papeles estén firmados y la casa esté vendida, será mucho más fácil para todos. No habrá vuelta atrás, pero tampoco será necesaria. Esas palabras me confirmaron todo lo que necesitaba saber. No habrá vuelta atrás. Querían asegurarse de que una vez que firmara, no pudiera cambiar de opinión. Me querían fuera del camino permanentemente. Está bien, dije finalmente, con un suspiro que sonó a derrota. Confío en ti, hija. Si tú crees que es lo mejor para mí, entonces firmaré los papeles. Vi cómo Carolina y Marco intercambiaron una mirada de triunfo que pensaron que yo no notaría. Pero yo había estado esperando este momento durante meses, y tenía mis propios planes. Perfecto, mamá, dijo Carolina con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Sabía que entenderías que esto es lo mejor para todos. Se acercó a mí y me dio un abrazo que se sintió como el beso de Judas. Ahora, Marco va a explicarte exactamente qué estás firmando, para que todo esté claro. Marco se acomodó en su silla y desplegó los documentos sobre la mesa de centro, la misma mesa donde mi esposo y yo solíamos tomar el café todas las mañanas durante 40 años. Señora Marta, comenzó con esa voz profesional que había perfeccionado para tranquilizar a sus víctimas. Estos documentos son muy sencillos. Básicamente, usted está renunciando a la propiedad de la casa y autorizando a su hija a manejar todos los aspectos de la venta. Todos los aspectos, repetí, fingiendo confusión mientras mi mente registraba cada palabra. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que yo me encargo de todo, mamá, intervino Carolina rápidamente. Del precio, de los compradores, de los trámites. Tú no tienes que preocuparte por nada de eso. Solo firmas estos papeles y ya está. Pero, hija, dije con voz temblorosa, ¿no debería yo saber cuánto vale la casa? Es que tu padre siempre me decía que era muy valiosa, por la ubicación y porque la renovamos hace unos años. Vi cómo Carolina y Marco intercambiaron una mirada nerviosa. Bueno, mamá, dijo Carolina lentamente. El mercado inmobiliario está muy complicado ahora. Las casas no valen lo que valían antes. Además, esta casa necesita muchas reparaciones que tú no ves porque ya te acostumbraste a vivir así. ¿Reparaciones?, pregunté, mirando alrededor. ¿Pero qué reparaciones? Tu padre y yo siempre mantuvimos la casa en perfecto estado. Marco carraspeó y sacó unas fotos de su maletín. Señora Marta, hicimos una inspección preliminar y encontramos varios problemas. Problemas con la tubería, con la electricidad, con el techo. Reparar todo eso costaría una fortuna.
Una inspección, repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. ¿Cuándo hicieron una inspección? Nadie me pidió permiso para entrar a mi casa. Mamá, dijo Carolina con un tono condescendiente, lo hicimos mientras estabas en el hospital con papá durante sus últimos días. No queríamos molestarte con esos detalles cuando tenías cosas más importantes en mente. La revelación me golpeó como una bofetada. Mientras yo estaba velando a mi esposo moribundo en el hospital, mi propia hija había estado tramando cómo robarme mi casa. ¿Entraron a mi casa sin mi permiso?, pregunté, dejando que un poco de mi verdadera indignación se filtrara en mi voz. No lo veas así, mamá, se apresuró a decir Carolina. Lo hicimos por tu bien. Queríamos tener toda la información lista para cuando llegara este momento. Sabíamos que sería difícil para ti tomar decisiones después del funeral. Marco desplegó las fotos sobre la mesa. Como puede ver, señora Marta, hay humedad en las paredes, grietas en el techo, problemas evidentes con la instalación eléctrica. Vender la casa en estas condiciones significaría una pérdida enorme de dinero. Miré las fotos con curiosidad genuina. Reconocí mi casa, pero las imágenes habían sido tomadas desde ángulos específicos que magnificaban pequeños defectos normales en cualquier casa de nuestra edad. Una pequeña mancha de humedad en el sótano parecía una inundación, una grieta mínima en la pared lucía como un daño estructural serio. Estas fotos, comencé a decir, pero Carolina me interrumpió. Por eso es tan importante actuar rápido, mamá. Si esperamos mucho, los problemas van a empeorar y la casa va a valer aún menos. Es mejor venderla ahora, antes de que se deteriore más. ¿Y cuánto creen que vale ahora?, pregunté, preparándome para escuchar una cifra ridículamente baja. Marco consultó sus papeles. Considerando todos los problemas que encontramos, y el estado actual del mercado, estimamos que podríamos conseguir unos 200,000 pesos por la casa. Casi me ahogo con mi propia saliva. Mi casa valía fácilmente 1,5 millones de pesos, quizás más. Pero fingí que no sabía nada de valores inmobiliarios. 200,000, repetí con voz débil. ¿Es poco o es mucho? No entiendo de estas cosas. Es un precio justo, considerando las circunstancias, dijo Marco con total seriedad. Y lo mejor es que ese dinero alcanzará perfectamente para cubrir todos los gastos de la residencia por muchos años. ¿Muchos años?, pregunté. ¿Cuántos años exactamente? Carolina se movió incómoda en su silla. Bueno, mamá, es difícil calcular exactamente. Depende de muchos factores. ¿Qué factores?, insistí, notando cómo evitaba mi mirada. Bueno, balbuceó Carolina. Depende de cuánto tiempo, de cuánto vivas, mamá. No es que quiera pensar en esas cosas, pero hay que ser realistas. Ahí estaba la verdad desnuda. No solo querían robarme mi casa por una fracción de su valor real, sino que estaban contando con que yo muriera pronto para quedarse con lo que sobrara del dinero. Entiendo, dije con voz pequeña, fingiendo que no había captado la implicación. ¿Y si el dinero no alcanza? No te preocupes por eso, mamá, dijo Carolina rápidamente. Yo me haré cargo de cualquier gasto adicional. Es mi responsabilidad cuidarte. Marco asintió gravemente. Su hija es muy generosa. No todas las familias tienen la suerte de tener hijos tan dedicados. Sí, murmuré, tengo mucha suerte. Ahora, continuó Marco, necesito que firme aquí, aquí y aquí. Señaló 3 lugares diferentes en los documentos. Estas firmas autorizan la transferencia de propiedad, la venta inmediata y el manejo de los fondos. El manejo de los fondos, repetí. ¿Eso qué significa? Significa que yo administraré el dinero por ti, mamá, explicó Carolina. Pagaré la residencia, tus gastos médicos, todo lo que necesites. Así no tienes que preocuparte por nada financiero. ¿Y si quiero comprar algo para mí?, pregunté inocentemente. ¿Un vestido nuevo o un regalo para alguien? Por supuesto que podrás comprar lo que quieras, dijo Carolina, pero pude notar la tensión en su voz. Solo me avisas y yo te doy el dinero que necesites. ¿Tengo que pedirte permiso para usar mi propio dinero?, pregunté, dejando que una nota de alarma se colara en mi voz. No es permiso, mamá, se apresuró a corregir Carolina. Es solo para llevar un control.
En la residencia no vas a necesitar mucho dinero en efectivo. Todo está incluido. Marco intervino con su voz más profesional. Es un arreglo muy común, señora Marta. Muchas familias lo hacen para proteger a sus seres queridos de posibles estafas o gastos innecesarios. ¿Estafas? Repetí. ¿Creen que soy tan tonta que me van a estafar? No es eso, mamá, dijo Carolina, pero su voz sonaba cada vez más impaciente. Es solo que a tu edad, es fácil confundirse o tomar malas decisiones financieras. Esto es para protegerte. Entiendo, dije finalmente, tomando la pluma que Marco me extendía. Confío en ti, hija. Si tú dices que es lo mejor, entonces debe serlo. Vi cómo ambos se relajaron visiblemente, creyendo que habían ganado. Pero lo que no sabían era que yo había estado esperando este momento durante meses, y tenía mis propias cartas que jugar. Mientras sostenía la pluma en mi mano temblorosa, fingiendo dudar por última vez, mi mente recordó el momento exacto en que había comenzado a sospechar de las verdaderas intenciones de Carolina. Había sido 3 meses antes de la muerte de mi esposo, cuando la había escuchado hablando por teléfono en el jardín, creyendo que yo no podía oírla desde la ventana de la cocina. No te preocupes, había dicho Carolina con una voz que jamás había usado conmigo, la vieja no va a durar mucho después de que se muera el viejo. Y cuando eso pase, toda la herencia será nuestra. Solo tenemos que ser pacientes y actuar en el momento correcto. Esa conversación me había helado la sangre, pero también me había dado tiempo para prepararme. Mi esposo y yo habíamos hablado sobre nuestras sospechas durante sus últimas semanas, y él había insistido en que tomáramos precauciones. Marta, me había dicho con voz débil pero firme, Carolina no es la hija que creíamos haber criado. Tienes que protegerte cuando yo ya no esté. Ahora, sosteniendo esa pluma mientras Carolina y Marco me observaban con ansiedad mal disimulada, recordé cada paso de la investigación secreta que había estado realizando durante los últimos meses. ¿Sabes qué?, dije finalmente, bajando la pluma sin firmar. Me siento un poco mareada. ¿Podrían traerme un vaso de agua? Creo que toda esta emoción me está afectando. Por supuesto, mamá, dijo Carolina, levantándose rápidamente. ¿Quieres que te traiga también tus pastillas para la presión? Sí, hija, estarían en el botiquín del baño de arriba, respondí, sabiendo que eso le daría tiempo suficiente para lo que necesitaba hacer. En cuanto Carolina subió las escaleras, Marco me miró con una sonrisa condescendiente. No se preocupe, señora Marta. Es normal sentirse abrumada. Pero una vez que firme estos papeles, todo será mucho más fácil para usted. ¿Sabe qué, Marco?, le dije, cambiando sutilmente mi tono de voz. Tengo una pregunta que me da curiosidad. ¿Usted cómo conoció a mi hija? Oh, dijo Marco, relajándose al pensar que era solo charla trivial. Nos conocimos hace unos meses. Ella me contactó porque necesitaba asesoría legal para el futuro. Es una mujer muy previsora su hija. Hace unos meses, repetí, fingiendo inocencia. Antes de que mi esposo se pusiera grave. Marco se dio cuenta de su error demasiado tarde. Bueno, ella sabía que eventualmente necesitaría ayuda legal, y quería estar preparada. Es muy responsable. Claro, murmuré, grabando mentalmente cada palabra. Muy responsable. Cuando Carolina regresó con el agua y las pastillas, noté que había tardado más de lo necesario. Probablemente había aprovechado para revisar algo en mi cuarto, buscando información que pudiera serle útil. Aquí tienes, mamá, dijo, entregándome el vaso. ¿Te sientes mejor? Un poco, respondí, tomando un sorbo. Sabes, Carolina, tengo otra pregunta. ¿Esta residencia que encontraron para mí, la han visitado? Por supuesto, respondió Carolina rápidamente. Es hermosa, mamá. Muy limpia, con jardines bonitos, y la gente ahí se ve muy contenta. ¿Y cuánto cuesta al mes?, pregunté inocentemente. Carolina y Marco intercambiaron otra mirada. No te preocupes por eso, mamá, dijo Carolina. Yo me encargo de todos esos detalles. Pero me gustaría saber, insistí con voz débil. Es que me da curiosidad saber cómo va a alcanzar el dinero de la casa para tantos años. Marco consultó sus papeles. Son aproximadamente 8,000 pesos al mes, señora Marta. Un precio muy razonable para todos los servicios que incluye.
Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Si vendían mi casa por 200,000 pesos como decían, y la residencia costaba 8,000 al mes, el dinero duraría poco más de 2 años. Después de eso, ¿qué pasaría conmigo? ¿Y después de 2 años? Pregunté directamente. ¿Después de 2 años qué, mamá? Preguntó Carolina, claramente incómoda. Cuando se acabe el dinero de la casa, expliqué. ¿Qué pasa conmigo después? Mamá, dijo Carolina con una sonrisa forzada, no pienses en esas cosas. Ya veremos qué pasa cuando llegue el momento. Pero yo ya sabía qué pasaría. En 2 años, cuando el dinero se acabara, me trasladarían a un asilo público de mala calidad, donde pasaría mis últimos días en condiciones deplorables, mientras ellos disfrutaban del dinero real de la venta de mi casa. Está bien, dije finalmente, fingiendo resignación. Solo una cosa más. ¿Podrían darme hasta mañana para pensarlo? Es que es una decisión muy grande, y me siento un poco confundida todavía. Vi cómo la frustración cruzó por el rostro de ambos. Mamá, dijo Carolina con voz tensa, ya hablamos de esto. Si no firmamos hoy, perdemos la reservación en la residencia. Lo entiendo, hija, respondí con voz quebradiza, pero es que me da miedo firmar algo tan importante cuando me siento tan confundida. ¿No podríamos buscar otra residencia si perdemos esta? Marco se inclinó hacia adelante. Señora Marta, con todo respeto, estas oportunidades no surgen todos los días. Si perdemos esta reservación, podrían pasar meses antes de que encontremos algo similar. ¿Y qué haría yo durante esos meses?, pregunté. Me quedaría aquí en la casa. Bueno, balbuceó Carolina, podríamos buscar algo temporal, pero sería mucho más complicado y costoso. O podría quedarme aquí hasta que encontremos algo mejor, sugerí inocentemente. No, mamá, dijo Carolina con firmeza. Ya decidimos que lo mejor es que salgas de esta casa lo antes posible. No es seguro para ti estar aquí sola. No es seguro, repetí. ¿Por qué no es seguro? He vivido aquí durante 40 años. Es que a tu edad, mamá, explicó Carolina con paciencia forzada, pueden pasar muchas cosas. Te puedes caer, te puede dar algo, podrían entrar ladrones aprovechando que estás sola. ¿Ladrones?, pregunté, fingiendo alarma. ¿Crees que hay ladrones en el barrio? En todas partes hay ladrones, mamá, dijo Carolina. Especialmente cuando saben que una anciana vive sola en una casa grande. Marco asintió gravemente. Su hija tiene razón. Las estadísticas de criminalidad contra adultos mayores que viven solos son alarmantes. Entonces, dije lentamente, ¿creen que estaría más segura la residencia? Absolutamente, dijeron ambos al unísono. Está bien, suspiré finalmente. Si ustedes creen que es lo mejor para mi seguridad, entonces confío en su criterio. Tomé la pluma nuevamente y me acerqué a los documentos. ¿Dónde dijo que tenía que firmar? Vi cómo sus ojos se iluminaron con codicia mal disimulada. Aquí, aquí y aquí, dijo Marco, señalando las líneas marcadas. Pero mientras fingía leer los documentos, mi mente estaba trabajando en algo completamente diferente. Durante los últimos 3 meses, había estado construyendo mi propia red de aliados, y era hora de ponerla en acción. ¿Sabes qué?, dije, bajando la pluma una vez más. ¿Les molestaría si llamo a mi hermana Rosaura para contarle? Es que siempre hemos tomado las decisiones importantes juntas, y me sentiría mejor si ella supiera. La expresión de pánico que cruzó por el rostro de Carolina me confirmó que iban por buen camino. Rosaura no era mi hermana, era la abogada más competente que había podido encontrar, y llevaba semanas preparando mi contraataque. ¿Tu hermana Rosaura?, preguntó Carolina con una voz que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar su nerviosismo. Mamá, no creo que sea necesario molestarla con estos detalles. Además, ya es tarde y seguramente está ocupada. No es molestia, hija, respondí con voz inocente. Rosaura siempre me dice que la llame cuando tenga que tomar decisiones importantes. Además, ella entiende mucho de estas cosas legales. Vi cómo Marco y Carolina intercambiaron una mirada de alarma. ¿Rosaura entiende de cosas legales?, preguntó Marco con cuidado. Sí, dije alegremente. Trabajó muchos años en un bufete de abogados antes de jubilarse. Siempre me aconseja muy bien.
Por supuesto, no mencioné que Rosaura no solo había trabajado en un bufete, sino que era una de las abogadas especializadas en fraude familiar más respetadas de la ciudad. Mamá, intervino Carolina rápidamente, creo que sería mejor no complicar las cosas. Estos documentos son muy sencillos, no necesitamos una segunda opinión. Pero es que me da tranquilidad, insistí, dirigiéndome hacia el teléfono. Solo será un minutito. Señora Marta, dijo Marco levantándose de su silla, con todo respeto, pero como le mencioné, tenemos un tiempo límite. Si no firmamos hoy, perdemos la oportunidad. Lo entiendo, respondí, fingiendo dudar. Pero es que sin la opinión de Rosaura, no me siento segura de firmar algo tan importante. Carolina se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros. Mamá, mírame. Soy tu hija. ¿No confías en mí? ¿Crees que yo haría algo que te perjudicara? La pregunta me dolió en el alma, porque durante 66 años había creído que la respuesta era obvia. Por supuesto que confío en ti, hija, dije con voz quebradiza. Es solo que me siento tan confundida desde que murió tu padre. Exactamente por eso necesitas firmar estos papeles hoy, insistió Carolina. Para que no tengas que seguir tomando decisiones difíciles. Yo me encargo de todo, y tú solo te relajas y disfrutas de tu nueva vida. Está bien, suspiré finalmente. Si tú dices que es lo mejor, entonces lo haré. Tomé la pluma con mano temblorosa y me acerqué al primer documento. Pero en el momento en que iba a firmar, sonó el timbre de la puerta. Los tres nos quedamos inmóviles. ¿Esperas a alguien, mamá?, preguntó Carolina con voz tensa. No, respondí, fingiendo sorpresa. ¿Quién podrá ser? El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. Yo voy a ver, dijo Carolina, dirigiéndose hacia la puerta. No, hija, la detuve. Permíteme a mí. Después de todo, todavía es mi casa. Me levanté lentamente y caminé hacia la entrada, sabiendo exactamente quién estaba del otro lado. Abrí la puerta y ahí estaba Rosaura, vestida con un elegante traje negro y portando un maletín profesional. Hola, Marta, dijo con voz clara y profesional. Perdona que llegue sin avisar, pero tenía algunos documentos importantes que revisar contigo. Rosaura, exclamé con alegría genuina. ¡Qué casualidad tan maravillosa! Justo estaba pensando en llamarte. Carolina apareció detrás de mí, con una sonrisa forzada. Hola, Rosaura. No sabía que vendrías hoy. Carolina, saludó Rosaura cortésmente, pero pude notar la frialdad en su voz. Espero no interrumpir nada importante. Para nada, dije rápidamente. Justamente Carolina y su abogado me estaban explicando unos papeles sobre la casa, y yo les decía que me gustaría escuchar tu opinión antes de firmar. ¿Papeles sobre la casa?, preguntó Rosaura, arqueando una ceja. ¡Qué interesante! ¿Puedo echar un vistazo? Vi cómo Marco se tensó visiblemente. Disculpe, señora, pero estos son documentos confidenciales entre mi cliente y su hija. Por supuesto, respondió Rosaura con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero si Marta me pide que revise algo, como su asesora legal de confianza, tengo todo el derecho de hacerlo. ¿Asesora legal?, preguntó Carolina con voz aguda. Mamá, no sabía que tenías una asesora legal. Bueno, hija, dije inocentemente. Después de que tu padre se enfermó, Rosaura me ayudó con algunos asuntos legales. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Marco carraspeó nerviosamente. ¿Y usted es abogada certificada, señora? Doctora Rosaura Mendoza, respondió ella con autoridad, entregándole su tarjeta profesional. Especialista en Derecho Familiar y Patrimonial. Y sí, estoy completamente certificada. Vi cómo la sangre se drenaba del rostro de Marco mientras leía la tarjeta. Ahora, continuó Rosaura, dirigiéndose hacia la mesa donde estaban los documentos, ¿me permiten revisar qué le están pidiendo que firme a mi cliente? ¿Su cliente?, repetí, fingiendo confusión. Pero Rosaura, yo no soy tu cliente oficialmente. Marta, me dijo Rosaura con una sonrisa cálida, ¿recuerdas esos papeles que firmaste la semana pasada? Eran para formalizar nuestra relación profesional. A partir de ese momento, oficialmente soy tu representante legal.
La mentira era perfecta. Carolina y Marco no podían saber que Rosaura había sido mi abogada desde hacía 3 meses, y que habíamos estado preparando este momento cuidadosamente. Ah, sí, dije alegremente. Se me había olvidado por completo. Con tantas emociones después del funeral. Rosaura tomó los documentos y comenzó a revisarlos con ojo experto. Su expresión se fue endureciendo con cada página que leía. Interesante, murmuró después de unos minutos. Muy interesante. ¿Hay algún problema?, preguntó Carolina con voz nerviosa. Bueno, dijo Rosaura lentamente, hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, el avalúo de la propiedad parece estar significativamente por debajo del valor real de mercado. Es que la casa necesita muchas reparaciones, se apresuró a explicar Carolina. Marco hizo una inspección y encontró muchos problemas. ¿Una inspección?, preguntó Rosaura, mirando directamente a Marco. ¿Podría ver el reporte oficial de esa inspección? Marco buscó nerviosamente en su maletín. Bueno, no es exactamente un reporte oficial. Fue más bien una evaluación preliminar. Entiendo, dijo Rosaura con una sonrisa que me dio escalofríos, y eso que estaba de mi lado. ¿Y usted está certificado para hacer evaluaciones de propiedades? ¿Yo? Bueno, tengo experiencia en el sector inmobiliario, balbuceó Marco. Fascinante, continuó Rosaura, volviendo a los documentos. También noto que estos papeles le dan a Carolina poder absoluto sobre todos los aspectos de la venta y el manejo de los fondos. Marta, tú entiendes exactamente qué significa eso. Bueno, dije con voz insegura. Carolina me explicó que ella se encarga de todo para que yo no tenga que preocuparme. Lo que significa, explicó Rosaura con claridad, es que una vez que firmes estos papeles, ya no tendrás ningún control sobre tu propiedad ni sobre el dinero que se obtenga de la venta. Carolina podría vender la casa por el precio que quisiera, a quien quisiera, y usar el dinero como mejor le parezca. Pero es para pagar la residencia, protestó Carolina. Todo el dinero va a ser para el cuidado de mamá. ¿Y hay alguna garantía legal de eso en estos documentos?, preguntó Rosaura, hojeando las páginas. Porque yo no veo ninguna cláusula que obligue a usar los fondos específicamente para el cuidado de Marta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Creo, dijo Rosaura finalmente, guardando los documentos en su maletín, que necesito revisar estos papeles con más detenimiento antes de recomendar a mi cliente que firme algo. Un momento, dijo Marco, levantándose abruptamente de su silla. Usted no puede llevarse esos documentos. Son propiedad de mi cliente. ¿Su cliente?, preguntó Rosaura con una sonrisa helada. Creí que su cliente era la señora Marta, pero por lo que veo en estos papeles, parece que su verdadera cliente es Carolina. Por supuesto que mi cliente es mamá, intervino Carolina rápidamente. Marco está trabajando para el beneficio de ella. Interesante, murmuró Rosaura, sacando una grabadora pequeña de su maletín. ¿Les molestaría si grabo esta conversación? Es para proteger los intereses de mi cliente. Vi cómo Marco palideció. No creo que sea necesario grabar nada. Esto es solo una conversación familiar. Claro que es necesario, dijo Rosaura con autoridad. Especialmente cuando se trata de documentos que podrían afectar significativamente el patrimonio de una adulta mayor. Mamá, dijo Carolina con voz desesperada, no entiendo por qué necesitas involucrar a extraños en nuestros asuntos familiares. Yo soy tu hija, confía en mí. Tienes razón, hija, dije con voz temblorosa, eres mi hija y debería confiar en ti. Hice una pausa dramática. Pero dime una cosa, Carolina. Si realmente todo esto es para mi beneficio, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué no puedo tomarme unos días para pensarlo? Ya te explicamos, respondió Carolina con impaciencia, porque perdemos la reservación en la residencia. ¿Y cuál es el nombre de esa residencia?, preguntó Rosaura casualmente. Carolina y Marco intercambiaron una mirada nerviosa. Se llama Villa Esperanza, dijo Carolina finalmente. Rosaura sacó su teléfono. ¿Les molesta si llamo para confirmar la reservación? Es que me gusta verificar todos los detalles cuando aconsejo a mis clientes. No, gritó Marco, y luego se calmó rápidamente. Quiero decir, no es necesario. Ya nosotros confirmamos todo.
Insisto, dijo Rosaura, marcando un número. Villa Esperanza, ¿verdad? El silencio en la habitación era tenso mientras Rosaura hablaba por teléfono. Buenas tardes. Habla la doctora Rosaura Mendoza. Quiero confirmar una reservación a nombre de Marta González. Sí, espero. Después de unos minutos, Rosaura colgó con una expresión grave. Qué extraño, dijo lentamente. Según Villa Esperanza, no tienen ninguna reservación a nombre de Marta González. De hecho, me dijeron que tienen lista de espera de varios meses. Debe haber un error, balbuceó Carolina. Quizás se confundieron con el nombre o la fecha. O quizás, dijo Rosaura con voz fría, nunca hubo ninguna reservación, y ustedes estaban mintiendo para crear una falsa sensación de urgencia. Eso es ridículo, exclamó Marco. ¿Por qué íbamos a mentir sobre algo así? Esa es una excelente pregunta, respondió Rosaura. ¿Por qué iban a mentir? Quizás porque necesitaban que Marta firmara rápidamente, antes de que pudiera consultar con alguien más. Mira, dije con voz quebradiza, dirigiéndome a Carolina, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué hay tantas contradicciones? No hay contradicciones, mamá, dijo Carolina, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. Es solo un malentendido. Podemos aclarar todo llamando directamente a la residencia. Perfecto, dijo Rosaura. Llamemos juntas. Pero primero, me gustaría aclarar algunas otras cosas. Sacó otra carpeta de su maletín. Marta, ¿recuerdas que me pediste que investigara el valor real de tu propiedad? Sí, respondí, fingiendo sorpresa. ¿Qué encontraste? Según 3 avalúos independientes que solicité, explicó Rosaura, mostrando los documentos, tu casa tiene un valor de mercado de entre 1.400.000 y 1.600.000 pesos. Carolina se quedó sin aliento. Eso es imposible. La casa está en muy mal estado. ¿Mal estado?, preguntó Rosaura, sacando más papeles. También solicité una inspección profesional completa. ¿Sabes qué encontraron? Una casa en excelente estado de conservación, con valor histórico y en una de las mejores zonas de la ciudad. Marco se levantó bruscamente. Creo que hay un malentendido. Quizás deberíamos posponer esta reunión para cuando todos tengamos información más clara. Al contrario, dijo Rosaura firmemente. Creo que es el momento perfecto para tener toda la información sobre la mesa. Se dirigió hacia la ventana y hizo una señal apenas perceptible. ¿Qué más descubriste en tu investigación?, le pregunté a Rosaura, siguiendo el guión que habíamos ensayado. Bueno, continuó Rosaura, también investigué los antecedentes del señor Marco aquí presente. Se volvió hacia él con una sonrisa que me dio escalofríos. ¿Sabías, Marta, que Marco no es realmente abogado? ¿Qué?, exclamé, fingiendo shock total. Según el Colegio de Abogados, explicó Rosaura, no existe ningún Marco Rodríguez registrado como abogado en esta ciudad. De hecho, parece que nuestro amigo Marco tiene varios antecedentes por fraude y estafa a adultos mayores. Marco se dirigió hacia la puerta. No tengo por qué escuchar estas acusaciones ridículas. Me temo que sí tienes que escucharlas, dijo una voz desde la entrada. Era Luis, el investigador privado que había contratado, acompañado por 2 policías. Buenos días, dijo uno de los oficiales. Recibimos una denuncia sobre posible fraude patrimonial. ¿Podríamos hablar con los señores Carolina González y Marco Rodríguez? Vi cómo el rostro de Carolina se desplomó completamente. Mamá, susurró, ¿qué has hecho? Lo que debía hacer hace meses, respondí, y por primera vez en toda la tarde, mi voz sonó con la firmeza que realmente tenía. Protegerme de mis propios depredadores. Señora González, dijo el policía dirigiéndose a Carolina, tenemos evidencia de que usted ha estado planeando defraudar a su madre de su propiedad. También tenemos grabaciones de conversaciones donde admite estar esperando su muerte para heredar. ¿Grabaciones?, preguntó Carolina con horror. Durante los últimos 3 meses, expliqué calmadamente, he estado grabando todas nuestras conversaciones. Cada llamada telefónica, cada visita, cada comentario despectivo que hiciste pensando que era demasiado tonta para darme cuenta. Rosaura sacó un pequeño dispositivo de grabación.
Les gustaría escuchar la conversación de hace una hora donde discutían cómo manipular a Marta para que firmara los documentos fraudulentos. Marco intentó escapar, pero Luis lo detuvo sin esfuerzo. No tan rápido, amigo. Tenemos muchas preguntas que hacerte. Carolina, dije con una mezcla de tristeza y satisfacción, durante 66 años creí que había criado a una hija amorosa. Pero lo que descubrí es que crié a una estafadora que estaba esperando que su propio padre muriera para poder robarme. Mamá, no es lo que piensas, balbuceó Carolina. Yo solo quería ayudarte, protegerte. ¿Protegerme?, repetí con una risa amarga. ¿Llamar a esto protección? ¿Planear encerrarme en un asilo barato mientras te robas mi casa? El policía se acercó a Carolina con las esposas. Señora, queda arrestada por intento de fraude patrimonial y abuso de adulto mayor. Mientras los oficiales esposaban a Carolina y Marco, yo permanecí sentada en mi sillón, observando la escena con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante meses había imaginado este momento, pero ahora que estaba sucediendo, me sentía extrañamente serena. «Mamá», gritó Carolina mientras la llevaban hacia la puerta, «esto es un error. Yo soy tu hija. No puedes hacerme esto». «Tienes razón», le respondí con voz firme. «Eres mi hija. Y precisamente por eso duele tanto descubrir que estabas dispuesta a destruirme por dinero». «No era por dinero», protestó Carolina. «Era para protegerte. Estás demasiado vieja para vivir sola». «¿Protegerme?», repetí, levantándome lentamente de mi silla. «Carolina, durante los últimos 3 meses he manejado una investigación compleja, he coordinado con abogados, investigadores privados y policías. He planificado cada detalle de esta operación con la precisión de un estratega militar. Te parezco una anciana indefensa que necesita protección». La expresión de shock en su rostro me confirmó que finalmente estaba entendiendo la magnitud de su error. «Pero hay algo más que no sabes», continué, dirigiéndome hacia el escritorio de mi esposo. «Algo que tu padre y yo decidimos mantener en secreto hasta este momento». Abrí el cajón inferior del escritorio y saqué una carpeta gruesa que había estado esperando este momento durante meses. «¿Recuerdas que siempre pensaste que tu padre y yo éramos de clase media? ¿Que nuestra única riqueza era esta casa?», pregunté, hojeando los documentos. Rosaura sonrió, porque ella ya sabía lo que venía. Luis y los policías se detuvieron, curiosos por escuchar el resto de la historia. «La verdad», continué, «es que tu padre fue mucho más inteligente de lo que tú creías. Durante 40 años de matrimonio, no solo trabajó en su empleo regular, sino que hizo inversiones muy acertadas. Propiedades, acciones, bonos del gobierno, cuentas en el extranjero». Saqué un estado de cuenta bancario y se lo mostré a Carolina, cuyo rostro se puso completamente blanco. 25 millones de pesos, anuncié claramente. «Esa es la fortuna que tu padre y yo acumulamos durante todos estos años. Una fortuna que decidimos mantener en secreto precisamente para protegernos de personas como tú». 25 millones, susurró Carolina, como si no pudiera procesar la información. «Exactamente», confirmé. «Y no solo eso. También somos propietarios de otros 6 inmuebles en diferentes partes de la ciudad, todos completamente pagados y generando ingresos de renta». Marco, que había estado callado hasta ese momento, explotó. «Esto es imposible. Investigamos sus finanzas. No tienen nada más que esta casa». «Investigaron las finanzas que nosotros queríamos que vieran», expliqué con una sonrisa. «Mi esposo era contador, ¿recuerdan? Sabía exactamente cómo mantener ocultos los verdaderos activos. Todo está bajo nombres de empresas, fideicomisos y estructuras legales que ustedes jamás podrían haber descubierto». Rosaura sacó más documentos de su maletín. «De hecho», agregó, «Marta es oficialmente una de las mujeres más adineradas de la ciudad. Su patrimonio la coloca en el 1% más rico de la población». Pero, balbuceó Carolina, ¿por qué vivían de manera tan modesta? ¿Por qué fingían no tener dinero? «Porque tu padre era muy sabio», respondí con nostalgia. «Él decía que el dinero cambia a las personas, y que si nuestros familiares sabían sobre nuestra riqueza, cambiaría la naturaleza de nuestras relaciones. Quería asegurarse de que la gente nos quisiera por quienes éramos, no por lo que teníamos». «Y tenía razón», agregué,
mirando directamente a Carolina. Porque en cuanto pensaste que ibas a heredar esta casa, te convertiste en una persona que yo no reconozco. Mamá, suplicó Carolina, si sabías que tenías todo ese dinero, ¿por qué no me lo dijiste? Yo nunca habría. ¿Nunca habrías qué? La interrumpí. ¿Nunca habrías tratado de estafarme? Carolina, durante meses te escuché hablando por teléfono, planeando cómo deshacerte de mí. No era la falta de dinero lo que te motivaba, era la codicia pura. Luis se acercó a mí. Señora Marta, tenemos grabaciones de varias conversaciones donde Carolina discute específicamente sobre heredar todo cuando usted muriera. Incluso mencionó acelerar el proceso si fuera necesario. Acelerar el proceso, repetí, sintiendo como mi corazón se endurecía aún más. Carolina, estabas planeando hacerme daño. No, no era así, gritó Carolina. Solo hablaba de que quizás estarías mejor si no sufrieras tanto. En otras palabras, intervino Rosaura, estabas considerando eutanasia no consensual. El oficial que había estado tomando notas añadió, eso constituye conspiración para cometer homicidio. Los cargos acaban de volverse mucho más serios. Ahora, continué, volviendo a mi carpeta, quiero que sepas exactamente qué va a pasar con toda esta riqueza que tanto codiciabas. Saqué varios documentos oficiales. Primero, he decidido donar 5 millones de pesos para crear la Fundación de Protección a Adultos Mayores, Roberto González, en honor a tu padre. Esta fundación se dedicará específicamente a proteger a ancianos de familiares abusivos. Vi cómo Carolina se desplomaba visiblemente. Segundo, continué, otros 10 millones irán a diversas organizaciones benéficas que se dedican a la protección de derechos de adultos mayores. Tercero, he establecido un fondo de 5 millones para crear un centro de investigación sobre abuso familiar contra ancianos en la universidad local. ¿Y los otros 5 millones? Preguntó Luis con curiosidad. Sonreí por primera vez en todo el día. Los otros 5 millones los voy a usar para vivir como una reina durante el resto de mis días. Voy a viajar por el mundo, voy a comer en los mejores restaurantes, voy a hospedarme en los hoteles más lujosos. Voy a disfrutar cada peso de la fortuna que mi esposo y yo trabajamos tanto para acumular. ¿Y yo? Susurró Carolina. No me dejas nada. Te dejo algo muy valioso, respondí con frialdad. Te dejo la lección más importante de tu vida, que las acciones tienen consecuencias. Y que subestimar a tu madre fue el error más grande que pudiste haber cometido. El oficial se acercó. Señora Marta, ¿quiere proceder con todos los cargos? Absolutamente, respondí sin dudar. Quiero que se aplique todo el peso de la ley. Y quiero que este caso sirva de ejemplo para cualquier otra persona que piense que puede aprovecharse de los adultos mayores. Mientras se llevaban a Carolina y Marco, ella me gritó una última vez. Mamá, soy tu única hija. No puedes destruir a tu propia familia. Carolina, le respondí con una tristeza profunda pero firme. Tú destruiste a esta familia el día que decidiste verme como un obstáculo en lugar de como tu madre. La puerta se cerró detrás de ellos, y por primera vez en meses, mi casa quedó en silencio. Rosaura, Luis y yo nos quedamos solos en la sala que había sido testigo de tantos momentos felices y que ahora había presenciado la traición más dolorosa de mi vida. ¿Estás bien, Marta?, me preguntó Rosaura, acercándose a mí con preocupación genuina. Estoy aliviada, respondí honestamente. Durante meses viví con el miedo de que Carolina lograra su objetivo. Ahora sé que mi futuro está seguro. Luis se acercó con una sonrisa de satisfacción. Señora Marta, durante mis 30 años como investigador privado, nunca había visto a alguien planificar una defensa tan meticulosa. Usted orquestó esta operación como una verdadera estratega. Mi esposo siempre me decía que yo tenía mente de general, respondí con una sonrisa triste. Nunca pensé que tendría que usarla contra mi propia hija. Rosaura revisó sus documentos. Ahora tenemos que formalizar todos los aspectos legales. Los cargos contra Carolina y Marco están sólidos, pero también necesitamos proteger oficialmente tu patrimonio y establecer las fundaciones que mencionaste. Perfecto, dije, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Quiero que todo esté documentado legalmente. Que quede claro que Carolina no recibirá ni un peso de mi herencia,
y que todo mi patrimonio se destinará a propósitos benéficos y a mi propio bienestar. ¿Estás completamente segura de esa decisión?, preguntó Luis. Es tu hija, después de todo. Era mi hija, corregí firmemente. La mujer que acabamos de arrestar es una estafadora que compartía mi sangre, pero que perdió el derecho a llamarse mi familia cuando planeó destruirme. Rosaura sacó más documentos de su maletín. Ya tengo preparados todos los papeles para cambiar tu testamento. Tu patrimonio se dividirá exactamente como le especificaste: 5 millones para la Fundación Roberto González, 10 millones para organizaciones de protección a adultos mayores, 5 millones para el Centro de Investigación Universitario y 5 millones para tu disfrute personal. Excelente, dije, tomando la pluma con mano firme. Y quiero agregar una cláusula específica. Si Carolina o cualquier otro familiar intenta impugnar este testamento, automáticamente perderán cualquier posibilidad de recibir algo, y su parte se destinará íntegramente a la fundación. Esa es una cláusula muy inteligente, aprobó Rosaura. Se llama cláusula de desheredación con penalización, y es completamente legal. Mientras firmaba los documentos, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Estaba cortando definitivamente los lazos con la única familia que me quedaba, pero también me estaba liberando de una amenaza que había estado cernéndose sobre mí durante meses. Luis, dije, volviéndome hacia el investigador, quiero que continúes monitoreando a Carolina incluso después del juicio. Si ella o sus asociados intentan cualquier tipo de represalia o acoso, quiero saberlo inmediatamente. Por supuesto, señora Marta, respondió Luis. Ya he establecido un protocolo de seguridad para usted. Su nueva riqueza la convierte en un objetivo potencial, y debemos asegurarnos de que esté protegida. Hablando de eso, intervino Rosaura, creo que deberías considerar mudarte. Esta casa tiene demasiados recuerdos dolorosos ahora, y además, Carolina conoce todos los rincones y rutinas de este lugar. Ya lo había pensado, admití. De hecho, quiero vender esta casa y usar ese dinero también para la fundación. Quiero comprarme algo completamente nuevo, en un lugar donde pueda empezar de cero. ¿Tienes algún lugar en mente?, preguntó Rosaura. Siempre soñé con vivir frente al mar, dije, sintiendo una emoción que no había experimentado en meses. Mi esposo y yo planeábamos retirarnos a la costa, pero nunca tuvimos la oportunidad. Ahora puedo hacerlo realidad. Luis sonrió. Con 5 millones de pesos personales, puede comprarse la casa más hermosa de cualquier playa del país. Y no solo eso, agregué, sintiendo como mi confianza crecía con cada palabra, voy a viajar. Voy a conocer el mundo, voy a comer en los mejores restaurantes, voy a hospedarme en hoteles de lujo. Voy a vivir como una reina durante el resto de mis días. Te lo mereces, dijo Rosaura con cariño. Después de 40 años de matrimonio trabajando y ahorrando, y después de sobrevivir a esta traición, te mereces disfrutar cada peso de tu fortuna. Pero antes de irme a disfrutar, continué, quiero asegurarme de que mi historia sirva para proteger a otros. Quiero que lo que pasó hoy se convierta en noticia nacional. Quiero que todos sepan que los adultos mayores no somos víctimas fáciles. Esa es una excelente idea, dijo Luis. De hecho, ya he contactado a varios periodistas que están interesados en cubrir la historia. Tu caso podría convertirse en un precedente importante para la protección de adultos mayores. Perfecto, dije, sintiéndome más poderosa que nunca. Quiero que Carolina se convierta en el ejemplo de lo que pasa cuando subestimas a una mujer de 66 años que ha decidido defenderse. Rosaura guardó todos los documentos firmados. Marta, en mis 20 años como abogada, nunca había visto a alguien convertir una situación tan devastadora en una victoria tan completa. No solo te defendiste, sino que te convertiste en una fuerza para el cambio social. Mi esposo siempre decía que de las crisis más profundas nacen las transformaciones más poderosas, reflexioné. Carolina creyó que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba forjando como una guerrera. Esa noche, después de que Rosaura y Luis se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses sin sentir miedo. Caminé por cada habitación, recordando los momentos felices que había vivido ahí con mi esposo, pero también despidiéndome de esa etapa de mi vida. Mañana comenzaría una nueva aventura. A los 66 años, me había convertido en una mujer millonaria, independiente y poderosa. Pero más importante aún,
Me había convertido en la voz de todos los adultos mayores que sufren en silencio el abuso de sus propias familias. Carolina había cometido un error fatal. Había despertado a una leona que llevaba décadas durmiendo. 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, una hermosa mansión frente al mar que compré con una pequeña parte de mi fortuna. El sol se está poniendo sobre el océano, pintando el cielo de colores dorados y rosados que me recuerdan que la vida todavía puede ser hermosa, incluso después de los 66 años. La casa de la playa se convirtió en mi refugio perfecto. 3 pisos de arquitectura moderna, con ventanales enormes que me permiten ver el océano desde cualquier habitación. Tengo una piscina infinita que parece fundirse con el horizonte, jardines tropicales que cuido personalmente, y una biblioteca donde paso las tardes leyendo y planificando las actividades de la fundación. Esta mañana recibí las noticias que había estado esperando. Carolina fue condenada a 12 años de prisión por fraude agravado, conspiración para cometer homicidio y abuso contra adultos mayores. Marco recibió 15 años, porque durante la investigación se descubrió que tenía antecedentes de estafas similares contra otras 6 familias en diferentes ciudades. Durante el juicio, que duró 3 semanas y fue transmitido en vivo por Televisión Nacional, se reveló la verdadera magnitud de su plan. No solo querían robar mi casa, sino que habían calculado exactamente cuánto tiempo necesitarían para que yo muriera naturalmente en el asilo. Según los documentos encontrados en la oficina de Marco, estimaban que yo no duraría más de 2 años en las condiciones deplorables de la residencia que habían elegido. Pero lo más escalofriante fue descubrir que habían investigado métodos para acelerar mi deterioro. Tenían un plan detallado para convencer a los médicos del asilo de que me dieran medicamentos innecesarios que debilitarían mi sistema inmunológico. En otras palabras, no solo querían robarme, sino asesinarme lentamente. El fiscal que llevó el caso me dijo que mi historia había inspirado la creación de una nueva ley nacional para proteger a los adultos mayores. La llamaron Ley Marta, y establece penas mucho más severas para familiares que abusen de ancianos, además de crear un sistema nacional de denuncia y protección. Señora Marta, me dijo el fiscal durante la celebración después del veredicto, usted no solo se salvó a sí misma, sino que salvó a miles de adultos mayores que podrían haber sufrido abusos similares en el futuro. La Fundación Roberto González, que establecí en honor a mi esposo, se ha convertido en la organización más importante del país para la protección de adultos mayores. Con los 5 millones de pesos que destiné para su creación, hemos logrado ayudar a más de 2.000 ancianos a escapar de situaciones de abuso familiar. Tenemos abogados especializados, investigadores privados, refugios temporales y un sistema de apoyo psicológico. La semana pasada inauguramos nuestro 5º centro de atención en el país. Durante la ceremonia, conocí a Rosa, una mujer de 70 años que había logrado escapar de una situación casi idéntica a la mía. Su hijo había intentado internarla en un psiquiátrico para quedarse con su pensión, pero después de ver mi historia en las noticias, tuvo el valor de denunciarlo. Usted me salvó la vida, me dijo Rosa entre lágrimas durante la inauguración. Cuando vi su historia en la televisión, entendí que yo no estaba loca, que mi hijo realmente me estaba manipulando. Si usted no hubiera hablado públicamente, yo habría terminado encerrada en ese lugar horrible. Historias como la de Rosa llegan a mi escritorio todos los días. La fundación recibe más de 100 llamadas semanales de adultos mayores que sospechan que sus familiares los están estafando o maltratando. Cada caso que resolvemos satisfactoriamente me confirma que la traición de Carolina, por dolorosa que haya sido, se convirtió en el catalizador para algo mucho más grande. El Centro de Investigación Universitario que financié con otros 5 millones ha producido el estudio más completo sobre abuso familiar contra adultos mayores en América Latina. Los resultados son aterradores pero necesarios. Se estima que el 30% de los adultos mayores han sufrido algún tipo de abuso por parte de sus familiares, pero menos del 5% se atreve a denunciarlo. El síndrome de la lealtad familiar mal entendida, así llamó la directora del centro al fenómeno que yo viví. Los adultos mayores prefieren sufrir en silencio antes que denunciar a sus propios hijos, porque sienten que sería una traición a los lazos familiares. Por eso decidí que mi historia tenía que ser pública. Escribí un libro titulado La viuda que muerde de vuelta, una guía de supervivencia para adultos mayores, que se convirtió en bestseller nacional durante 6 meses consecutivos. Todos los ingresos del libro van directamente a la fundación. Hace 3 meses, el gobierno me invitó a ser embajadora especial para los derechos de los adultos mayores ante las Naciones Unidas.
Mi discurso ante la Asamblea General fue transmitido en vivo a más de 50 países, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo en 12 idiomas diferentes. Señoras y señores delegados, les dije desde el pódium de la ONU, los adultos mayores no somos desechables. No somos cargas que hay que eliminar o recursos que hay que explotar. Somos bibliotecas vivientes, reservas de sabiduría y experiencia. Y cuando nos subestiman, cuando nos tratan como víctimas fáciles, se exponen a descubrir que algunas de nosotras mordemos de vuelta, y nuestras mordidas pueden cambiar el mundo. El auditorio se puso de pie y me aplaudió durante 8 minutos completos. Esa noche, los hashtags almohadilla la viuda que muerde y almohadilla adultos mayores unidos se volvieron tendencia mundial en todas las redes sociales. Pero quizás la satisfacción más grande llegó hace 2 semanas, cuando recibí una carta de la directora de la prisión donde está Carolina. Me informó que mi hija había intentado estafar a otras reclusas, prometiéndoles que cuando saliera de prisión, su madre millonaria les daría trabajo y dinero a cambio de pequeños favores durante su encarcelamiento. Las otras reclusas la rechazaron completamente, me escribió la directora. Conocen su historia por las noticias, y la consideran el peor tipo de criminal, alguien que traiciona a su propia familia. Carolina está completamente aislada y despreciada por todas las demás presas. Justicia poética en su máxima expresión. Carolina está aprendiendo que su reputación la precede, y que el mundo entero sabe exactamente qué tipo de persona es. También recibí una carta de Carolina la semana pasada. Era su tercera tentativa de contactarme desde que fue encarcelada. En la carta, me pedía perdón y me suplicaba que la visitara. Decía que había encontrado a Dios en la prisión y que quería reconstruir nuestra relación. Leí la carta cuidadosamente, buscando algún rastro de arrepentimiento genuino. Pero incluso desde la prisión, Carolina seguía tratando de manipularme. Su mensaje estaba lleno de excusas sobre cómo había sido influenciada por Marco, como si fuera una víctima más en lugar de la arquitecta principal del plan. Escribí una respuesta muy clara. Carolina, durante 66 años creí que eras mi mayor logro. Ahora entiendo que mi mayor logro es haberme convertido en una guerrera cuando la vida me exigió serlo. No habrá visitas, no habrá perdón, no habrá herencia. Has elegido tu camino, ahora vive con las consecuencias. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza frente al mar, Rosaura me visitó con noticias emocionantes. La fundación acaba de recibir una donación anónima de 10 millones de pesos de una empresaria que se inspiró en mi historia para proteger a su propia madre de un hermano abusivo. Marta, me dijo Rosaura mientras tomábamos café, ¿te das cuenta de que tu historia ha creado un movimiento social? Hay más de 100 organizaciones similares en todo el continente que citan tu caso como su inspiración. Tiene razón. Lo que comenzó como mi defensa personal se ha convertido en una revolución silenciosa. Cada día recibo mensajes de adultos mayores que han encontrado el valor para defenderse, de hijos que han reflexionado sobre su tratamiento hacia sus padres ancianos, de legisladores que están creando nuevas leyes de protección. Mañana vuelo a Europa para comenzar un viaje de 3 meses que mi esposo y yo siempre soñamos hacer. Visitaré los museos de París, caminaré por las playas de la Costa Azul, tomaré vino en la Toscana y demostraré que los 66 años pueden ser el comienzo de la aventura más grande de la vida. Pero antes de irme, tengo una última reunión con el equipo de la Fundación. Estamos lanzando una campaña nacional llamada Algunos muerden de vuelta, dirigida específicamente a empoderar a adultos mayores que sospechan que están siendo víctimas de abuso familiar. Esta noche, mientras observo las estrellas desde mi terraza, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. Carolina creyó que era una cazadora y que yo era su presa. Se equivocó completamente. Resulta que esta vieja loba llevaba décadas afilando sus colmillos, esperando el momento exacto para usarlos. Y cuando finalmente mordí, mi mordida no solo fue fatal para mis depredadores, sino que se convirtió en el rugido que despertó a miles de otros lobos dormidos. Algunas mordidas, efectivamente, son fatales. Y la mía cambió el mundo.